Bueno, bienvenidos al video de la introducción a los semiconductores. Antes de comenzar con nuestro primer tema, que es la unión PN, vale la pena recordar que es un material tipo P y que es un material tipo N. Nosotros sabemos que los semiconductores son elementos químicos que tienen 4 electrones en su capa de valencia. Al formar cristales, entre ellos, se les llama intrínsecos, ya que no han sido dopados o contaminados con alguna impureza. Es aquí donde entran los conceptos de material tipo N y material tipo P. Cuando nosotros tenemos un material tipo N, se formó porque se añadieron átomos que tienen 5 electrones de valencia, como lo son el fósforo, el antimonio o el arsénico. Mientras que si nosotros queremos obtener un material tipo P, debemos de añadir átomos con 3 electrones de valencia, por ejemplo, el boro, el aluminio, el indio o el talio. Una vez que hemos recordado estos conceptos, podemos continuar explicando qué es la unión PN. Entonces, esta se obtiene al introducir ambas impurezas en los lados de un semiconductor. ¿Esto qué quiere decir? Que en la zona P hay iones negativos y huecos, mientras que en la zona N hay iones positivos y electrones. Al unirlos, los electrones se difunden a la zona P y los huecos a la zona N. A la zona recombinada se le conoce como barrera de potencial, agotamiento o empobrecimiento e impide el paso de la corriente a menos que se le aplique la energía suficiente. Es decir, si nosotros tenemos un diodo de silicio necesitaremos 0.7 volts para romper esta zona, mientras que si tenemos un diodo de germanio necesitaremos 0.3 volts para romperla. Continuaremos definiendo qué es un diodo y cuál es su símbolo. El diodo es un componente electrónico semiconductor que permite el flujo de la corriente en un sentido determinado. Este sentido está dado por la polarización, que puede ser inversa o directa, y de esto hablaremos un poco más adelante. Este posee dos terminales, el cátodo y el ánodo. El ánodo está conectado a la región P, mientras que el cátodo está conectado a la región N. Los diodos habitualmente están hechos de silicio o de germanio, como se mencionó en la parte anterior donde se explicaba qué voltaje es necesario para romper la barrera de potencial de cada material. El símbolo del diodo es una flecha partida por la mitad por una línea vertical. Del lado de la línea vertical tenemos el cátodo y del lado donde comienza la flecha tenemos al ánodo. Una vez explicado esto, es más sencillo continuar con la polarización directa e inversa. La polarización directa se da al aplicar la diferencia de potencial en el sentido indicado, consiguiendo así que los electrones lleguen a la zona P y los huecos lleguen a la zona N. El polo negativo repele a los electrones de N, mientras que el positivo atrae a los electrones de P, empujando a los huecos, por decirlo de alguna manera. Cuando la diferencia de potencial en la batería supera a la barrera o zona de agotamiento, los electrones del cristal N saltan hacia la zona P, generando que haya una conducción. En el caso de la polarización inversa, el polo negativo de la batería se conecta a la zona P y el positivo a la zona N, haciendo que aumente la barrera de potencial. El polo positivo atrae a los electrones de N que se desplazan a la batería. Ahora, los átomos que estaban ahí quedan cargados positivamente. Mientras tanto, el polo negativo cede electrones libres, causando que se formen iones negativos en la zona P. Este proceso se repite una y otra vez hasta que la zona de carga especial o zona de agotamiento adquiere el mismo potencial eléctrico que la fuente. Para estos casos no debería de existir la conducción, pero existen dos corrientes que se forman por cuestiones físicas. La primera, que se forma por la temperatura, es la corriente inversa de saturación, y la segunda es la corriente superficial de fugas, que se produce en la superficie del diodo, pues en esta parte no están los suficientes átomos para completar los enlaces convalentes.
En cualquier caso, ambas son despreciables y no se toman en cuenta en los cálculos. Ahora hablaremos sobre cómo hacer la prueba del diodo con un multímetro digital. Para realizar esta prueba, nosotros deberemos de girar la perilla de nuestro multímetro a donde esté el símbolo del diodo, el cual ya dijimos es una flecha cortada por una línea vertical. Se conectan las ondas a las terminales del diodo y se observa la medición obtenida. De acuerdo con el tipo del diodo, es decir, con el material que está hecho, que puede ser de silicio o de germanio, obtendremos un rango aceptable. Por ejemplo, si hablamos del diodo de silicio, el rango es entre 0.6 y 0.7, mientras que si hablamos del diodo de germanio es de entre 0.25 y 0.30. Luego se invierte la polaridad del diodo, es decir, cambiamos las terminales, y se debe de obtener una medición que nos indique un circuito abierto. Si no se obtienen las medidas especificadas, el diodo se encuentra defectuoso y puede estar en dos estados, que son corto o abierto. Por último, hablaremos de las aplicaciones del diodo. La primera de la cual hablaremos será de los rectificadores de una señal. Estos convierten corriente alterna en corriente directa. Hay de media onda y onda completa. Los siguientes son los recortadores, los cuales recortan, por así decirlo, una parte de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante. Estos se usan para eliminar la parte de una onda que se encuentre por encima o por debajo de algún límite de referencia. También se les conoce como limitadores o selectores de amplitud. Pueden ser serie, paralelo o mixtos. Luego hablaremos de los sujetadores. Estos buscan sumar un nivel de corriente directa a una señal de corriente alterna. Deben de tener un capacitor, un diodo y un elemento resistivo para funcionar correctamente. La siguiente aplicación de la que hablaremos es de los multiplicadores de voltaje. Estos se tratan de un circuito que convierte tensión de una fuente de corriente alterna a otra de corriente continua de mayor voltaje mediante diodos y condensadores. La última aplicación de la que hablaremos consiste en desarrollar compuertas lógicas con diodos que ofrezcan las respuestas booleanas indicadas. Para hacerlas se utilizan un par de diodos con una fuente de corriente continua y otra con una señal periódica cuadrada, como se muestra en el diagrama. Esta fue la actividad de recuperación de la introducción a los semiconductores. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad.